Tengan todos una muy buena tarde. Mi nombre es Jorge Luis Ferreira, uno de los integrantes del grupo de investigación que realizó este proyecto denominado Incidencia de complicaciones neonatales en hijos de gestantes con diabetes en un centro de referencia materno-fetal de la ciudad de Medellín. El objetivo principal de nuestro estudio fue determinar la incidencia de las complicaciones y las características de las complicaciones neonatales de hijos de gestantes con diabetes hospitalizadas en la Clínica Universitaria Bolivariana durante el periodo 2012 al año 2015. Realizamos un estudio de tipo observacional, descriptivo y retrospectivo en el cual incluimos a los pacientes que tuvieran una curva de tolerancia oral a la glucosa positiva según los criterios de Carpenter-Coustan, de los cuales entonces tomamos las historias clínicas tanto maternas como neonatales y se obtuvieron datos demográficos, se obtuvieron datos obstétricos, clínicos, del parto y seguimiento neonatal. De estos datos se digitalizaron en un formato de Excel previamente diseñado por los investigadores y se realizó un análisis estadístico mediante el software SPSS. Se tomaron medidas de frecuencia absoluta, porcentajes, medidas de tendencia central con la respectiva dispersión. En total, incluimos un número de 178 maternas y 183 neonatos. Fueron un conteo total de 4 embarazos múltiples. De todas las gestantes, tuvimos que un 46% de ellas tenían sobrepeso u obesidad al momento del diagnóstico, siendo más frecuente el sobrepeso. Y también encontramos que dentro de las comorbilidades asociadas a las gestantes, la más frecuente fue el trastorno hipertensivo asociado al embarazo, con un 21% de prevalencia entre estas maternas. Acá vemos la tabla 1 con las características generales de estas maternas. Rápidamente quiero mencionar que la edad gestacional promedio al momento del parto fue de 38 más 2 semanas. En realidad la mayoría fueron recién nacidos a término. Tuvimos un 24% aproximadamente de una inducción del parto, de las cuales 81% fue por causa de la diabetes gestacional. Y vemos que la vida del parto vaginal aproximadamente fue un 57%, y fue cesárea, lo cual pues es verdaderamente alto. El parto vértice espontáneo fue el más frecuente y la cesárea electiva fue la más frecuente en su grupo. Y vemos que el tratamiento de la diabetes en el 98% tuvieron tratamiento nutricional y combinado a su vez insulina en un 38% y metformina en un 4%. De los neonatos de las historias clínicas neonatales se obtuvo que un 42% aproximadamente de los neonatos fueron grandes para la edad gestacional, que lo establecimos como un peso para la edad gestacional al nacer mayor a 3.600 y menor a 4.000, y solo un 1.1% de los recién nacidos fueron macrosómicos, definido como un peso mayor a 4.000 gramos al nacer. De todos estos, 183, 8.2% tuvieron que ingresar a UCI. Y nos vamos a enfocar en la incidencia de las complicaciones neonatales, que fue un 52% la incidencia global. De este 52%, la principal fue la hiperbilirrubinemia, aproximadamente con un porcentaje de un 14%, seguida de síndrome de dificultad respiratoria y sepsis. Esas fueron las 3 complicaciones neonatales más frecuentes. Además tuvimos hipoglicemia, alteraciones hidroelectrolíticas, muerte neonatal, y la menos frecuente fueron la distocia de hombros con un porcentaje apenas de un 0.5%. Como conclusiones tenemos que en realidad todavía observamos que las complicaciones en la diabetes gestacional son frecuentes. Sin embargo, tuvimos una baja frecuencia de macrosomía en este estudio realizado, comparado pues como con la frecuencia que se puede observar en otros estudios realizados previamente. Además se presentaron como otras morbilidades que presentan los neonatos, la hiperbilirrubinemia y el síndrome de distrés respiratorio. Sin embargo, es importante enfatizar en esto, la atención integral de la gestante es necesaria para disminuir esas complicaciones que se pueden presentar, tanto neonatales, que las observamos en este estudio, una disminución de estas complicaciones, como disminución también a largo plazo de complicaciones maternas. Y así podemos mejorar el pronóstico del binomio materno-fetal. Muchas gracias. Buenas tardes. El estudio que nosotros realizamos en compañía de la Universidad de Antioquia y la Corporación Uni Remington es
la educación en VIH, estrategia para reducir la incidencia de la infección en Medellín. Esta es la fase 1 de nuestro estudio. Entonces tenemos hasta el año 2016 12.639 casos reportados con una incidencia del 21% que se refleja en 1.538 casos nuevos reportados. Tenemos que entre los 15 y los 24 años son la segunda población, el segundo grupo de población que más presenta, más se infecta por el VIH, y que la transmisión sexual sigue siendo el método por el que más se infectan las personas. Tenemos que las personas se infectan por diferentes factores socioeconómicos y también por desconocimiento. Entonces, por eso pues quisimos realizar nuestro estudio. Entonces, tenemos como objetivo evaluar el impacto de talleres educativos encaminados a la prevención del VIH-Sida, fortaleciendo los procesos de formación para el empoderamiento y la responsabilidad en la adolescencia y jóvenes. Entonces hicimos un estudio preexperimental con mediciones pre-test, con mediciones de un pre-test y un post-test, y hicimos un muestreo no probabilístico. Entonces en este estudio participaron 263 jóvenes de 4 instituciones educativas que están entre los estratos socioeconómicos 2 y 3, todos firmaron pues el consentimiento informado y están entre los 15 y los 20 años. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es realizar un pretest en el que, seguido del pretest, realizamos unos talleres en los que miramos aspectos aspectos psicosociales y biológicos sobre la infección del VIH, y luego después de eso lo terminamos a través de un post-test para evaluar si los talleres si fueron significativos o no. Entonces, tenemos que en el pretest que nosotros realizamos, asignamos unos puntajes de manera arbitraria, en el que la comparación de las medias a través de la T-Student nos dieron un valor de 3.5 aproximadamente, y un valor de 3.6 aproximadamente, y un valor de 4.7 aproximadamente en el post-test. Y en la prueba de muestras pareadas tenemos una P inferior del 0.001, lo que quiere decir que sí fue significativo pues los talleres que realizamos con los jóvenes. Entonces aquí tenemos distintas preguntas que se les realizan en el pretest y en el posttest a estos jóvenes, en los que abordamos preguntas como si creen que utilizar el condón en todas las relaciones sexuales puede ser un factor protector para no contraer la enfermedad, el virus del VIH, que si, por decir, una madre que está infectada con el virus del VIH le puede transmitir a su bebé. Vemos que los jóvenes en ambas preguntas, a través del pretest y el posttest, hubo un cambio en el conocimiento a nivel positivo, que si los condones tienen fecha de vencimiento. Vemos que los jóvenes en el posttest respondieron 98% que sí tienen fecha de vencimiento, que si una persona que se ve sana puede estar infectada con el virus del VIH, que esta es una de las preguntas que buscamos evaluar la estigma. Vemos que ya ellos ven que sí se puede ver igual, que si se hacen un piercing o un tatuaje con una aguja ya utilizada puede ser un factor de riesgo para infectarse. Vemos que también los jóvenes tuvieron un conocimiento apropiado en esto, que se invitarían a comer a la casa de alguien que sabe que tiene VIH-Sida. Vemos que después de los talleres que realizamos también muchos ya invitarían a comer a alguien a su casa que tenga el virus. Y quisimos identificar diferentes conductas de riesgo que siguen los jóvenes. Tenemos que los jóvenes, un 40% de estos 263 que tuvimos pues la oportunidad de compartir con ellos, han tenido relaciones sexuales a cambio de recibir dinero o regalos, lo cual es pues bastante preocupante. O que si alguna vez se han hecho la prueba del VIH, vemos que un 59% de ellos nunca se ha hecho la prueba del VIH, a pesar de representar diferentes factores de riesgo para esta infección. Y tenemos que estos jóvenes han iniciado sus relaciones sexuales entre los 8 años y los 16 años, que el 50% de ellos han iniciado sus relaciones sexuales a los 14 años, y pues la mayor población la tenemos condensada entre los 13 años y los 15 años. Entonces, pues
La conclusión que nosotros tenemos con este estudio es que debemos seguir implementando la educación en el VIH para que los entes estatales y no gubernamentales sigan pues como teniendo un ciclo con los jóvenes para que podamos disminuir las incidencias por VIH que a través del tiempo se han ido aumentando. Muchas gracias. Buenas tardes. Entonces, nuestro proyecto es caracterización epidemiológica de la violencia sexual en los menores de edad en el área metropolitana del Valle de Aburrá en los periodos 2014-2016. Quien les habla es Estefanía Villalobos Parra, Marlene Bolaños y nuestra asesora Viviana Moreno. Entonces tenemos que la sexualidad es una parte natural y esencial de cada individuo y que siempre debe ocurrir bajo el consentimiento de la persona. Por lo tanto, incurrir en todo acto sexual o en la tentativa de consumar un acto sexual, comentarios, insinuaciones no deseadas, o en su efecto comercializar o utilizar a una persona de modo sexual se considera como violencia sexual. Tenemos que la OMS calcula que 150 millones de niñas y 73 millones de niños alguna vez han experimentado relaciones sexuales forzadas u otras maneras de violencia sexual, y que alrededor del mundo aproximadamente el 56% de las niñas y el 25% de los niños han sido victimarios de sus familiares. Entonces, esto va a traer unas consecuencias. Entonces, tenemos que, pueden ser físicas, conductuales, emocionales, sociales, embarazos no deseados y, en su efecto, también, peor, infecciones de transmisión sexual. Y que esto trae altos costos, tanto a nivel individual, familiar y de servicio público. Por eso, nosotros queremos caracterizar epidemiológica y sociodemográficamente esta violencia sexual en todo el Valle de Aburrá. ¿Cómo lo vamos a lograr? Entonces, queremos determinar qué municipio está presentando mayor tasa, ¿cierto?, de casos, reconocer cuáles son los factores de riesgo, calcular cuál es la incidencia de esta violencia y, por supuesto, identificar si hay asociaciones entre la violencia sexual y las variables sociodemográficas. La fuente de información fue suministrada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual tiene un convenio con la universidad, y nuestra población fueron todos los menores que se realizaron la valoración médico-legal en los periodos correspondientes, o sea, 2014 al 2016. Y nuestro estudio es transversal, retrospectivo y con análisis estadístico descriptivo e inferencial. Entonces tenemos como resultados parciales que la violencia sexual en cuanto al sexo se presenta con un 82% más en el sexo femenino y que las edades más comprometidas son entre el año 6 y el año 3. Comparamos la tasa nacional de violencia sexual con cada una de las tasas de los municipios del Valle de Aburrá, encontrando que Medellín presenta el mayor número de casos, según pues la tasa, y el menos fue Girardota, y que 5 de esos municipios presentaron mayor tasa que la nacional, lo que nos demuestra que se deben generar y fomentar las políticas públicas que tenemos para proteger los derechos sexuales y reproductivos de los menores y para enfocarnos en los sitios o en los municipios donde se están reportando más casos. Muchísimas gracias.